no conversaba con él desde el año pasado y me gustaría saber su visión y su mirada respecto a lo que está pasando, fundamentalmente como persona muy relacionada al derecho, con el Consejo de la Magistratura. Les cuento a todos ustedes que Jorge es abogado, es diputado nacional, mandato cumplido por Juntos por el Cambio, fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2 oportunidades. Además, fue convencional constituyente cuando se creó la Constitución de la ciudad en el año 1996 y fue consejero, entre otras cosas, del Consejo de la Magistratura como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que es una persona más que autorizada para hablar de los temas de agenda, sobre todo cuando hoy creemos que el Consejo hasta diciembre va a estar paralizado por la movida que hizo la vicepresidenta de la Nación. Hola Jorge, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo te va vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. Y bueno, como decía, quería leer un poco tu currículum porque tiene que ver con el tema principal que te vamos a consultar y que estamos hablando todos los medios, que es qué pasó con el Consejo de la Magistratura y si finalmente la movida de la vicepresidenta terminó dando sus resultados. La movida de la vicepresidenta hasta ahora está dando, lo único que está demostrando es que tiene pavura por lo que le puede pasar en sede judicial. Entonces ha hecho una artimaña, una trampa, lo hizo como actúan los delincuentes, amparado en la nocturnidad. El día martes a la noche partió el bloque del Frente de Todos para hacerse alzarse de una banca más en el Consejo de la Magistratura y desplazar al Frente Pro, que tenía ahí a su candidato Luis Juez, que igual ya está nominado, con el propósito de no perder la mayoría en el Consejo de la Magistratura, porque ella sabe muy bien que este órgano rector de la justicia, este órgano que aparte de administrar los fondos de la justicia, del presupuesto judicial, tiene a su cargo la designación de los magistrados y por supuesto también aplicar sanciones disciplinarias y promover el jurisdiccionamiento por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esto, como todo lo que hace la vicepresidente, se le nota mucho y entonces vamos a ocurrir ante la justicia. No descartamos iniciar el juicio político por inhabilidad moral para desempeñar el cargo, por comisión de delitos graves. Acá ha habido abuso de autoridad, acá ha habido sedición, se ha alzado contra una norma, contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Utilizaron todos los vericuetos y buscaron todos los esbirros que tenían por ahí, empezando por el mayordomo Parrilli y siguiendo por un juez que tiene bastante oscuro currículum en la justicia de Paraná, el juez federal con asiento en esa provincia, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, que es el juez de Alonso. Uh-huh. Este juez se prestó a dar una precautelar, un juez de primera instancia, una medida precautelar ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la Corte Suprema, por supuesto, lo desbarató esta intentona que tuvo este juez, como digo, que aparte tiene unos antecedentes bastante, cuanto menos vidriosos, porque le arrebató una causa en la que estaba implicado un señor Aguilera a la justicia provincial sobre un expediente de coimas, una uh-huh. causa que se conoce en Entre Ríos bajo el nombre de compras. En la provincia mesopotámica es muy, muy conocido ese tema. Ese señor Aguilera tiene una particularidad, es cuñado de Uribarri. ¿Se acuerdan de Uribarri? Sí. Uribarri era el gobernador de Entre Ríos, sí. Que terminó... perdón. No hay problema. El gobernador de Entre Ríos que terminó preso y que lo habían designado embajador en Israel. Tuvo que volver de allá como los delincuentes que son extraditados, en el caso de él no extraditado, pero imagínense que cuando se enteraron en el Estado de Israel que el embajador que habíamos enviado nosotros era un coimero,
En fin, creo que es otro papelón más internacional que hicimos. Bueno, doctor Alonso aceptó la presentación del diputado Casareto, que se arrogó la representación de la Cámara de Diputados y del Senado, curioso, ¿no? Y presentó esta medida cautelar, todo impulsado por Cristina Fernández. Salió mal, porque todas las argucias que realizan tienen siempre patas cortas. Entonces apelaron ahora a partiendo el bloque que se plasmó en el Senado, no en diputados. Al dividir el bloque, quedó un bloque de 21 diputados, todos bajo el mismo paraguas kirchnerista, ¿no? Aunque se disfracen de que esta cosa que hacen de la pelea entre Alberto y Cristina, el Alberto que nunca arranca. Es todo lo mismo para vos, no hay división acá, con Massa incluido. Es todo el policía bueno y el policía malo. Siempre el peronismo hizo eso. ¿Y Massa qué juego hace? La AAA y los montoneros tenían la misma metodología y siempre utilizaron el poder para dirimir sus internas, porque lo único que los sujeta es el poder, no tienen principio. Fueron liberales a ultranza con Menem y ahora son izquierdistas. O sea, y son los mismos, no es que cambiaron de camiseta, son los mismos que estaban ahí. Muchos de ellos integraron el gobierno de la Alianza y Fernando de la Rúa era Gardel y Lepera en ese momento, estaban atrás de Fernando de la Rúa de una manera vergonzosa, ya era una obsecuencia tremenda. Muchos de ellos, te puedo tirar nombres, empezando por Nilda Garré, de los que me acuerdo en este momento. Nos daba vergüenza ajena a todos nosotros. Lamentablemente en ese momento, como siempre, usan a la gente, usaron a una mujer, para mí la más brillante hoy viviente de la política argentina, que es Graciela Fernández Mejide. La utilizaron, Graciela Fernández Mejide obviamente se dio cuenta de la maniobra, pero volviendo al tema cuando parten el bloque de 21 y 14 es para alzarse con la nueva banca, porque entonces dicen, nosotros somos, por un lado, el bloque con mayor representación, el bloque de 21 que conduce Mayans. Pasamos a ser, entonces ese bloque se lleva 2 de los 4 senadores, que ya los tienen, que son Pilati Vergara y Recalde. El bloque de 14 de Juliana Di Tulio se ubica como el tercer bloque, entonces quedó segundo la UCR. La UCR ya tiene a Silvia Jacopo, diputada senadora por Jujuy. Entonces, claro, como intercalan entre la UCR y el Frente Pro, el bloque de Juliana Di Tulio, Unidad Ciudadana, de 14 senadores, dice, nos corresponde a nosotros, no le corresponde al juez. Con esto, ¿qué hacen? 3 personas del mismo signo partidario van en representación del Senado. Con eso, Cristina se empieza a asegurar una mayoría, en el Consejo de la Magistratura, 3 miembros del Senado que responden a Cristina porque son incondicionales de ella. Basta Pilati Vergara, Recalde y ahora seguramente irá el mayordomo. Les aclaro que le digo al mayordomo no peyorativamente, a Parrilli. Estás hablando de Parrilli, claro. Porque le tengo respeto y no lo quiero llamar como lo llama la presidente. Presidente o vicepresidente es lo mismo porque funge los dos cargos. No lo hago peyorativamente, lo hago respetuosamente porque todo el mundo lo llama de otra manera. Me parece eso ofensivo. Mayordomo, un mayordomo es un oficio, una profesión muy noble, por cierto. En el caso de él, la desempeña perfectamente. Siguiendo con el tema, desplazan de esa manera a Luis Juez y hacen un 3-1. Esto va a tener patas cortas. Va a tener patas cortas porque vamos a ir a la justicia. Ya hemos hecho una presentación judicial y vamos a seguir avanzando en esa dirección porque realmente nos parece que esta atropelía directamente es un atropello a las instituciones más que hace Cristina Elizabeth Fernández.
Vos, déjame profundizar sobre esto, por favor. ¿Cómo no? Vos hablaste de juicio político y nombraste el artículo de la Constitución que habla de sedición. Pregunta muy puntual, ¿puede irse por dos vías el juicio político a nivel legislativo y el delito de sedición a nivel judicial? ¿Están pensando en este desdoblamiento? Lo que pasa es que el juicio político no es técnicamente un juicio. El juicio político no es, digamos, es un juicio, pero es un juicio, como dice su nombre, político. Exacto. No es judicial, porque una persona puede ser absuelta en sede judicial y sin embargo puede ser sometida y con éxito a un juicio político. Okay. Tenemos un ejemplo no muy reciente, no muy lejano, en el cual me tocó participar, lamentablemente porque el juicio político nunca es deseable en una república. Me pasó a mí con el juicio político de Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra, en la ciudad. Claro. En la ciudad, que fui el fiscal que lo destituyó. Ese juicio político era de raíz política, con procedimientos por causas políticas, y él, mientras tanto, enfrentaba un juicio penal del cual fue absuelto. Sin embargo, la política no lo absolvió. Es un juicio que tiene por objeto condenar con la destitución, y puede existir la accesoria de habilitación para ejercer cargos públicos. A Ibarra yo la había pedido, pero no me la dio el jurado de enjuiciamiento, la sala juzgadora. Uh-huh. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que fue destituido por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por inhabilidad moral para desempeñar el cargo. O sea que un juicio no tiene nada que ver con el otro. Es más, ha habido en el caso incluso de magistrados que fueron destituidos por jury de enjuiciamiento y sin embargo después fueron absueltos en la justicia. Bien, déjame también profundizar respecto a un tema no menor y que estamos todos conversando y charlando, que es el tema económico, y si uno no puede llegar a pensar que todo el tema económico está siendo tapado por este tema, para no hablar de inflación, de no hablar de lo que le pasa a la gente, de no hablar de lo que pasa en la calle. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digamos, ¿estamos todos hablando de un tema político cuando deberíamos estar hablando de un tema económico y social? Coincido totalmente con vos, Maxi. Yo creo que esto a veces son cortinas de humo, y la verdad que a veces uno, en el afán de defender las instituciones, entra en esta trampa. Digo esto porque yo estoy seguro que el 90% de la gente que nos ha escuchado tiene que prestar mucha atención para entender este tema del Consejo de la Magistratura, y a veces se preguntará en qué influye en mi vida cotidiana, y yo les contestaría que en el corto plazo no, en el aquí y ahora, pero en el futuro sí. ¿Por qué? Porque estamos esmerilando la confianza que pueden tener las instituciones del Estado, y esto hace que obviamente deteriora la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica desalienta la posibilidad de inversiones del sector privado, que es el único genuino, el único creador de trabajo genuino. Hoy miraba en el diario, nosotros tenemos un avión, el Pampa, que es un avión de entrenamiento de guerra, que es modelo en todo el mundo, o sea, es un avión muy requerido, pero ¿qué es lo que ocurre? No se vende. ¿Y por qué no se vende? Porque justamente la culpa no la tiene el avión, sino que la tiene el país, el Estado argentino. ¿Por qué? Siendo una máquina tan buena, uno dice, ¿por qué no se vende? Y bueno, porque no nos tienen confianza. Esa es la realidad de la historia. Entonces, no sabe si vamos a cumplir en tiempo y forma los plazos de entrega, si el material que le vamos a entregar no va a haber. Cuando vos tenés fama de tramposo, y bueno, cuando alguien te ve, se agarra los bolsillos. Si yo tengo fama de tramposo, voy al estudio, ustedes van a esconder todo lo que sea de valor, porque dice, este es un cleptómano. Entonces esta gente tiene ese problema. A eso le tenés que sumar que te van a hacer una variación en los precios. Hoy está en La Nación, está ese, me pareció muy interesante,
porque digo, como un avión, el Pampa, tan codiciado, un avión de entrenamiento, pensemos que incluso ese avión se llegó a utilizar en Malvinas, o sea que es un avión que podía cumplir la doble función de entrenamiento y de aeronave de guerra. Pero bueno, eso es lo que nos pasa, y hoy estamos con el tema que el común de la gente, como decía, esto va a impactar la designación de jueces no dependientes, mejor dicho, dependientes del poder político, impactan a la larga también en nuestra seguridad personal, en nuestras vidas, en nuestro patrimonio. Tener jueces venales sabemos que siempre va a generar una imparcialidad, y van a estar a favor, obviamente, de aquel que lo corrompa. Pero hoy la gente, la necesidad de la gente pasa porque tenemos un 50% de pobreza estructural, que hoy la inflación licúa totalmente el poder adquisitivo de nuestros salarios, porque hoy la gente está sometida a la inseguridad perpetua, y el Estado no le da respuestas. El Estado viene con estos temas que son necesarios, pero que no tienen que correr el foco de la cuestión principal, que es la lacerante situación económica que hoy estamos pasando en todo el país. Jorge, gracias por estos minutos con mi programa y con Radio Sónica. Siempre tan amable, ¿eh? No, por favor, a disposición como siempre, y disculpen que no arrancábamos con el Skype. Ya se solucionó. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme, gracias. Chau. Jorge Enríquez es abogado, fue diputado nacional, mandato cumplido, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2 oportunidades y convencional constituyente.